Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, por este ánimo de seguir compartiendo de este tema. Y he recibido durante estos últimos 3 días, 4 días, muchas preguntas y agradezco las preguntas, los audios, todas las cosas porque creo que siempre necesitamos la claridad de la palabra en lo que creemos, en lo que estudiamos y estamos para eso, estamos para poder dar respuesta a todos estos temas, sobre todo cuando hablamos de lo que sucede en esta vida o después de esta vida. Muchas personas hoy en día circulan por ahí muchas ideas y es bueno llevar todas nuestras ideas a la luz de la palabra de Dios. Hoy día vamos a seguir avanzando con nuestro tema y note muy bien porque hoy día ya vamos a entrar de lleno al tema que nos da el propósito y el enfoque de esta reunión, que tiene que ver con la muerte y el Hades. De eso vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy y vuelvo a repetir lo mismo. Solo téngame paciencia, vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas posibles. No lo sabemos todo, pero estamos esforzándonos porque la palabra nos muestre, en este caso, la respuesta. Y al final de esta lección, anote sus preguntas, porque vamos también a tener una parte de preguntas. ¿Ok? Entonces, ya aprendimos hasta aquí, ya aprendimos acerca de la doctrina, de lo que dice la palabra en cuanto al cuerpo, el alma y el espíritu. Definimos, eso por lo menos ya lo dejamos muy en claro, definimos que somos trinos, 3 en 1. Dijimos también que un día nuestros cuerpos volverán al polvo y que nuestra alma volverá a quien nos la dio, volverá a Dios. Y fíjese bien cómo lo dijimos. Ser interior, ser exterior y la vida resultante. La chispa, como la llamo yo, pero es la vida resultante. Allí quedamos. Ya hablamos por lo que decía Eclesiastés capítulo 12, ¿se acuerda? El polvo vuelve a la tierra, hablando del ser exterior. Y el espíritu, dice. El espíritu, el alma, la chispa de vida, la vida resultante, vuelve a Dios que lo dio. Hasta aquí quedamos, ¿cierto? Hasta aquí quedamos y lo que estuvimos conversando en estos últimos 3 días. Y hoy día vamos a estar respondiendo o comenzando a responder la pregunta: ¿qué sucede al espíritu, al ser espiritual, al ser interior? ¿Dónde va el espíritu? El lugar. ¿Dónde? ¿Dónde va el espíritu cuando morimos? Ayer la gente preguntaba un poco acerca del purgatorio o lo que por allí se dice un poco. Otros también tenían ideas durante el día en cuanto a irse directamente a la salvación, al cielo. Pero ¿dónde vamos realmente? ¿Qué dice la palabra cuando pensamos en el lugar? ¿Dónde va el ser interior cuando morimos? Y el texto que nos va a ayudar, aunque vamos a mirar varios textos más, pero le invito por favor, si puede abrir su Biblia conmigo, en Lucas capítulo 16. Allí vamos a estar comenzando a analizar, a estudiar en cuanto a este tema. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dijimos ayer, note que lo dijimos inmediatamente, no estamos hablando de una parábola, aunque muchas veces los subtítulos dicen que es una parábola. No puede ser una parábola. ¿Por qué? Porque se habla de un nombre propio.
de una persona específica. Se habla de Abraham, se habla de Lázaro, tenemos personas mencionadas específicamente. No es la manera de Jesús hablar de parábolas hablando de personas específicas. Normalmente las parábolas son historias, son anécdotas, son cuentos que son terrenales, que tienen un entendimiento espiritual. No es la intención aquí de Jesús de dejarnos una imagen, sino de hablarnos de una realidad. Y nos dice allí, y vamos a estar hoy día entrando a este tema, en Lucas capítulo 16, mire cómo dice el texto. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dos historias, mi hermano. Dos historias muy diferentes la una de la otra. Dos historias. Por un lado se nos habla de un hombre. ¡Qué contraste tan increíble! Un hombre rico. Hablando de su condición y su posición económica, se dice que era rico. Hablando de su vestimenta, dice, vestía de lo mejor, púrpura y lino fino. Pensando también en su alimentación, él comía cada día banquete. Tenía mucho dinero, vestía de lo mejor, comía de lo mejor. Por otro lado, versículo 20, había un hombre, mire el contraste, un hombre pobre, un hombre que estaba echado a la puerta de aquel, un hombre que no tenía morada fija. Él moraba en los mejores palacios, el rico. El mendigo, el pobre, moraba a la puerta echado, sin un techo, sin un abrigo, enfermo, lleno de llagas, necesitado, carente. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Cuando miro la historia de Lucas capítulo 16 y veo al rico como lo ve el mundo, me pregunto, ¿podrá alguien estar mejor? Lo tiene todo, según lo que él cree. Come de lo mejor, viste de lo mejor, tiene una buena casa, el lujo, el dinero, tiene todo lo que la gente hoy en día busca como seguridad y como protección. ¿Podrá estar mejor, diríamos en términos humanos? Diríamos que este hombre fue un hombre exitoso. Diríamos que este hombre es un hombre que lo ha conseguido todo. ¿Cuántos no seguirían como modelo a un hombre así? ¿Cuántos hoy en día no siguen a personas así? Corren detrás de la fama, de la fortuna, de la riqueza, de la opulencia. Cuando miro el caso del rico, me pregunto, ¿podrá alguien materialmente hablando estar mejor? Cuando pienso en Lázaro, me pregunto, ¿podrá alguien estar peor? Dos historias, dos contrastes, dos historias totalmente diferentes la una de la otra. Uno era pobre,
La palabra que describe aquí la mendicidad tiene que ver con un hombre que no tiene ni siquiera para las necesidades diarias. Un hombre completamente desprovisto. Un hombre completamente pobre, necesitado, enfermo. Un hombre que no tiene nada. ¿Podrá alguien estar peor? Pero note muy bien que dos hombres con realidades tan diferentes, tan desiguales, pero si tú lo miras muy bien allí en versículo 22, si lo miras muy bien allí en versículo 22, aunque tenían realidades tan diferentes, aunque sus realidades eran tan desiguales, enfrentaron la misma cita inevitable. Ambos, versículo 22, aconteció que murió. Y versículo 22, y murió también el rico. Ambos murieron. Por muy rico que el hombre fue, no pudo evitar su muerte. Eso es algo que la riqueza nunca va a poder evitar. La gente hace todo lo posible hoy en día por no morir. ¿Ha pensado en ese concepto? Hacemos todo lo posible por no morir. La gente se hace cirugías plásticas, se tiñe el pelo, se echa crema, se hace reducciones, lifting. La gente hoy en día quiere ser eterna. La gente hoy en día quiere vivir para siempre. La gente hoy en día quiere la receta para la juventud eterna. Pero por mucho que tú tengas, por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú te afanes, no vas a poder evitar esa cita inevitable. La muerte es inevitable. Todos los que nacemos y vivimos, si Cristo no viene, sabemos que vamos a morir. Todos los que vivimos, sabemos que hay una cita. Si el Señor no viene antes, obviamente, hay una cita que tú y yo no vamos a evitar. Incluso a veces me pregunto en lo paradójico de esta idea, porque todos quieren ir al cielo y nadie quiere morir. Y yo digo, si Cristo no viene, ¿cómo vamos a llegar al lugar de consuelo y después a la salvación? ¿Cierto? La gente está haciendo todo lo posible por evitar morir hoy en día. Incluso date cuenta que esto también hablamos ayer del control de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Alguien vive un segundo más de lo que Dios dice? Mira, este rico no pudo vivir un segundo más ni un segundo menos. Por su riqueza, por comer lo mejor, por vestirse y protegerse de lo mejor, él no vivió ningún segundo más de lo que Dios tenía establecido. Para que usted entienda la gran y profunda verdad de la soberanía de Dios, del control de Dios, de que tú no puedes evitar la hora de tu muerte, de que por mucho que tú te cuides no vas a evitar ni un segundo más ni un segundo menos el momento de tu muerte. Entonces, el punto que vamos a estar estudiando hoy día en cuanto al entendimiento de la parábola o de la enseñanza del rico y Lázaro, tiene que ver entonces, si no sabemos cuándo vamos a morir, si la muerte es algo inevitable y que tenemos que prepararnos, entonces, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo para que mi vida sea significativa, para que las decisiones que estoy tomando en esta vida repercutan después de mi muerte? Repercutan después de mi muerte. Allí está la idea. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? Para que mis decisiones de esta vida puedan repercutir en las decisiones que Dios tome después de mi muerte. ¿Te has hecho la pregunta alguna vez, qué es la muerte? Ayer me preguntaban, creo, un poco acerca de eso. ¿Qué es la muerte? Note muy bien, porque aquí dice verso 22, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y fue sepultado. ¿Qué es la muerte? Note muy bien que cuando miramos la Biblia, y lo mencionaba un poco brevemente ayer, en estos triunviratos, en estas baterías de tres,
que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el ser humano es trino, también cuerpo, alma y espíritu, que el espíritu mismo, el ser interior, también se divide en tres partes, la mente, el corazón y la conciencia. Y cuando pensamos en la muerte, qué interesante también que la Biblia nos menciona que existen tres tipos de muerte, totalmente diferentes las unas de las otras. Pero como concepto básico, algo que nos debe quedar muy claro, es la Biblia, mi hermano, porque ayer escuchaba un hermano que hablaba de la muerte como si fuera dejar de existir. La gente piensa que la muerte es dejar de existir, es no vivir más. No, en la Biblia, la muerte siempre, siempre es una separación, una separación. Muerte, separación. Ya vamos a verlo más en detalle, ya vamos a verlo más en detalle. Pero grabe por ahí, anote por ahí, existen tres tipos de muerte. Muy importante. Ya hablamos de la vida, ahora vamos a hablar de la muerte para después ver el lugar de la muerte. El lugar de la muerte. Note muy bien. Número uno, entonces. Número uno. Existe la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Dicho simplemente, la muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu, el ser interior con el ser exterior. Santiago 2:26, si tú quieres buscarlo, está allí en la diapositiva también. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, nótalo ahí, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo. Todos aquellos que hemos visto un ser querido partir y hemos llegado al velatorio, a ese momento tan complicado, y cuando miramos hacia adentro del féretro, lo único que vamos a encontrar allí es un cuerpo sin espíritu. En ese momento hay una separación, como lo dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu es un recipiente vacío, es una vasija sin llenar, está muerto, como una fe. Santiago lo compara obviamente porque está en el pasaje de la fe que no obra o de la fe que obra, y obviamente que una fe sin obras está igual de muerta que un cuerpo que no tiene espíritu. Entonces, primera realidad, primer tipo, existe la muerte física. Número uno. Creo que es la menos preocupante. Es increíble que todos le tienen miedo a la muerte física, pero es la que menos preocupa. Usted se va a dar cuenta ya. Creo que es la que menos preocupa. Porque todos los que vivimos sabemos que vamos a enfrentar la muerte física si es que Cristo no viene antes. Pero número dos, míralo allí también. Número dos, también existe la muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Muerte física, separación del cuerpo con el espíritu. Muerte espiritual es la separación del espíritu, del ser interior, con Dios por causa del pecado. Mira cómo Pablo lo dijo en dos versículos allí, en Efesios capítulo 2, por ejemplo, Efesios 2:1, Efesios 2:5. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Cómo estaban ellos? Muertos. Pero si los efesios estaban vivos, iban a sus trabajos, estaban con sus familias,
visitaban a sus seres queridos, compartían. Claro, estaban vivos físicamente, pero sus espíritus, pero estaban muertos espiritualmente, muertos en vuestros delitos y pecados. También dice 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, muertos en delitos y pecado. El pecado nos mata, hermano, usted lo sabe muy bien. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Se acuerda cuando Dios le advirtió a Adán y Eva, cuando coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, van a morir, de cierto moriréis? Y el diablo dijo, no. Y desde ese momento en adelante ha habido una lucha y una duda, moriremos o no moriremos, está hablando físicamente o espiritualmente, y nunca Adán y Eva entendieron que no hablaba de lo físico, sino que estaba hablando de lo espiritual. Aquel día que Adán y Eva comieron del fruto, murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Se separaron de Dios. También incluso lo dice Isaías, para que lo vea también allí, en Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice. Dios quiere salvarte, dice versículo 1 de Isaías 59. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios quiere oírte. Dios quiere escuchar tu clamor, tu plegaria. Dios quiere salvar tu alma, tu vida. Pero nunca me gusta, pero, wow, ahí me incomoda. Pero aunque Dios quiere salvarte, aunque Dios quiere salvarme, aunque Dios quiere oírme, aunque Dios quiere escucharte, pero vuestras iniquidades han hecho, allí está la palabra, división, separación. El pecado nos separa entre nosotros y nuestro Dios. El pecado es como una muralla, como un ladrillo, como un bloque que se va acumulando y acumulando y no te vas dando cuenta cuando estás completamente separado de Dios. La muerte espiritual. A mí me gusta el cine. Últimamente por pandemia pensé que iba a haber más, pero he visto menos. Ha habido más trabajo. Pero increíblemente, cuando miraba esas películas antes, a veces la gente le gustaba esas películas de zombies. Los zombies están muertos, pero caminan, corren, atacan, quieren comer, se mueven en grupos. Y fíjese que un día pensé, dije, la muerte espiritual es exactamente igual como esa ficción, como esa ficción. Hay gente que está muerta en vida y no se da cuenta. Va a su trabajo, está con su familia, va a visitar a sus seres queridos, come, vive, existe, trabaja y no se da cuenta que está muerta en delitos y pecados, que está completamente, existe para Dios en ese sentido, completamente dividido, completamente separado. ¿Se da cuenta que la muerte es separación, división? Separación. El pecado mata, el pecado nos separa de Dios. Y hay gente, para que usted lo entienda muy bien, hay gente en esta vida, que va a nacer 2 veces. Y hay gente en esta vida que va a morir 2 veces. Tú eliges, realmente, tú eliges. Pero muchos están muertos en delitos y pecados. Y esto nos va a llevar al tercer tipo de muerte, que es el más complicado, el más trascendental, ya que la Biblia también nos habla que existe una muerte segunda.
Mira allí en Apocalipsis capítulo 20, mira allí Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Y la muerte y el Hades, ya sale mencionado el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, y dice allí, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es usado como sinónimo de la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna. Grábatelo bien esa palabra, eterna, del hombre con Dios por causa del pecado. Como lo decía anteriormente, hay gente que en este mundo va a nacer dos veces. Va a nacer en la carne por el engendramiento y la concepción por su madre, y va a nacer en el espíritu a través de la conversión y el bautismo. Y hay gente que va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir eternamente. La muerte segunda, la separación eterna, el infierno, la completa separación del hombre con Dios por causa del pecado. ¿Te das cuenta que esta es la más complicada? Ya que esta es eterna, ya que esta es definitiva. Y si tu nombre no se haya inscrito en el libro de la vida, este es mi ánimo para ti hoy día. Si tu nombre no se haya inscrito en el libro de la vida, si tú estás escuchando esta lección y todavía no te has convertido, si tú estás escuchando esta lección y todavía no te has arrepentido, todavía no te has entregado al Señor, todavía no te has bautizado, o tal vez estás en rebeldía con el Señor, inscribe tu nombre en el libro de la vida, porque si no inscribes tu nombre en el libro de la vida, vas a ser lanzado, yo seré lanzado, cualquiera de nosotros puede ser lanzado al lago de fuego, a la muerte segunda. La muerte segunda es una realidad. Para algunos es la motivación más grande para poder ser fiel a Dios. Escapa del juicio, escapa del castigo. Tres muertes. Hay muerte física, separación del cuerpo con el espíritu. Hay muerte espiritual, separación de tu espíritu con Dios por causa del pecado. Y hay muerte segunda, la separación eterna del hombre con Dios por causa del pecado. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, hasta aquí vamos bien. Volvamos entonces un poquito a nuestro pasaje. Volvamos un poquito allí a Lucas capítulo 16. Y note lo que ahora ya vimos dos realidades, dos historias que terminaron en el mismo desenlace. Ambos murieron. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde fueron? Escúchelo por favor, 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he estado en esta llama. ¿Dónde va? Esa es la pregunta fundamental. ¿Dónde va el espíritu? ¿Dónde fue el rico? ¿Dónde fue Lázaro cuando murieron?
Si tú lo miras muy bien allí, verso 23, al Hades. Al Hades. Ambos estaban allí, se miraban, se observaban, estaban allí en el mismo lugar. La escena es triste, ¿cierto? La escena es triste. ¿Pero qué es el Hades? Literalmente, ayer explicaba un poquito de esto, pero quiero fundamentarlo mejor. ¿Qué es el Hades? Literalmente, la palabra Hades significa lo invisible y se refiere al lugar de espera donde van todos los espíritus de las personas que han muerto. Aguardando, importante, ¿qué están haciendo allí? Aguardando el juicio final. Debe entenderse como, algunas traducciones lo presentan así, como el lugar o reino de los muertos. Es interesante que Jesús, que Lucas eligieron esta palabra, porque es una palabra que remonta hacia la mitología griega, por si acaso, hacia la mitología griega. Porque alguien dice, Hades, yo he escuchado esta palabra antes. Claro que sí, porque en la mitología griega también se usaba una palabra similar para hablar al dios del inframundo, como se le llamaba. Pero en este caso no tiene nada que ver con la mitología griega, pero Lucas y Jesús usaron esta palabra para referirse a ese lugar. Recuérdese que dijimos que en el Antiguo Testamento la palabra técnica era Seol, Seol, y en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra técnica era Hades. Hades, entonces, el lugar invisible, el lugar de los muertos, el lugar de espera, donde están los espíritus aguardando juicio final. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí para poder dar paso a la sección de preguntas. Pero quiero mostrarles esta imagen que vamos a estar trabajándola en sucesivas clases para que vamos ya entendiendo la idea de qué vamos a estar hablando en cuanto al entendimiento de la muerte y el Hades. Incluso vamos a estar hablando también de la segunda venida de Cristo y el juicio final, en lecciones más adelante. Pero por el momento, solo por el momento, para que le quede una idea clara, allí vamos. ¿A cuál lugar? Al Seol o el Hades. Después de esta vida, continuamos existiendo y somos trasladados a esa realidad. O sea que la muerte aquí es una transición, esa separación que nos lleva a otro estado superior. Note que van a haber tres estados, siempre es bueno hablar de estos tres estados. El estado que vivimos en este mundo, si no viene Cristo antes, el estado en el Hades o el lugar de los muertos, si no viene Cristo antes, y después el estado de salvación o perdición eterna, para que nos quede muy, muy en claro. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la clase por lo menos. Quiero irme lentito, y podemos orar para hacer la sección de preguntas. Estoy listo y preparado para poder responder todas las preguntas y comentarios también y aportes también que nuestros hermanos puedan hacer.